Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, desde nuestros hogares, en este silencio meditativo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el desquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de la muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por sus fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con él crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás.
Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por esto, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un puerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados
y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, sus comandantes y los criados de los judíos apresaron a Jesús. El suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera uno solo por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que me suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman en enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice
Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Quien pueda ponerse de rodillas desde sus casas, lo vamos a hacer en este momento. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso.
Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar desde nuestras casas, donde nos están siguiendo. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Queridos hermanos en el Señor, hoy nos hemos reunido para celebrar este segundo día de nuestro Tríodo Pascual, que nos convocan ante el misterio de la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio. Fiel testimonio de este cuarto cántico del siervo de Yahvé, que se ubica en la segunda parte del texto de Isaías, llamado el segundo Isaías, que va de los capítulos 40 al 55. El autor utiliza un término hebreo muy interesante, evet, que se traduce como siervo, que no es otra cosa que expresión de humildad usada para la justicia y la rectitud delante de Dios. La exclusividad de ser siervo de Dios es una gracia del mismo Dios, que garantiza la seguridad y protección del Señor. Por eso aquí, en este cántico, se conjuntan muy bien el sufrimiento, la elección y la misión. Los sufrimientos del siervo no son factores ajenos a su elección y misión, sino que el sufrimiento y la muerte son la misión misma del siervo. Por eso, también los primeros cristianos interpretaron este cántico a la luz del misterio de Cristo, siervo sufriente por excelencia del Padre, que fue llevado al árbol de la cruz. He aquí que la cruz puede mirarse desde dos ámbitos fundamentales. Primero, desde la perspectiva de los que lo crucifican, y segundo, desde la perspectiva del proyecto de Dios que Jesús encarna. Para los grandes de este mundo, muchas veces la cruz es la afirmación autoritaria del poder, del dinero, del placer, el triunfo del descarte, como tantas veces nos lo ha afirmado el Papa Francisco, la victoria de la injusticia y de la manipulación, el endiosamiento del ser humano, que no alcanza a percibir su contingencia y temporalidad. Los que clavan en la cruz a Jesús están convencidos de que Jesús ha de ser destruido para que ellos puedan vivir mejor. En suma, la cruz es la muerte, el sinsentido de la existencia humana, el absurdo, la negación de Dios y del ser humano. El final de la esperanza y la consagración, podríamos decir, de la ley del más fuerte. Como hay tantos sistemas en el mundo que pretenden imponer esta ideología. ¿Cuántas cruces se siguen repartiendo ahora en tantos rincones del planeta
que como en el caso de Jesús, siguen desfigurando el aspecto más humano de las personas. En cambio, para el proyecto de Dios encarnado en Jesús, la cruz es buena noticia. ¿Por qué? No nos vayamos a una actitud solamente sentimental o física del dolor o interpretarlo como masoquismo, no. La cruz se convierte en buena noticia porque Jesús predica y propone la cruz a los suyos como camino que nos conduce a la salvación. Lo afirma Jesús: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso cargar con la cruz de Jesucristo es un requisito fundamental del discípulo del Señor. Pareciera ser que suena una paradoja. Estamos ante una lógica distinta, la óptica del reino de Dios. Jesús hace un anuncio gozoso de la fuerza vivificadora de Dios que se está haciendo presente en el mundo, en el aquí y ahora. Para vislumbrar esta acción redentora es preciso convertirse y conectar con la lógica de Dios, manifestada en la persona de nuestro divino Señor y en su camino en la cruz. Se trata de una lógica llamada amor, pero ojo, hermanos, no de un amor solo de eros o de filios, sino un amor de ágape, que nos lleva a la entrega, a la donación, al servicio y a la humildad que conlleva un salir de nuestro propio individualismo y egocentrismo, buscando siempre la verdad, el bien y el derecho del otro, especialmente del olvidado, del pobre, del descartado, del más vulnerable. Y más en este tiempo de contingencia, de pandemia, donde tantas personas han sido vulnerables. Hay que ir al encuentro de ellos. Es la misma propuesta que nos ofrecía este tiempo de Cuaresma que hemos estado celebrando y el Via Crucis que hemos meditado el día de hoy. Este Via Crucis tan hermoso que nos lleva a no encerrarnos en nuestro propio egoísmo, sino ir al encuentro del otro. Por eso la cruz de Cristo es la del amor, que es más fuerte que la misma muerte. Porque a la postre el más fuerte no es quien tiene el poder o la riqueza, sino quien más ama y a través de ese amor da vida. ¿Y quién es ese? Ese es indudablemente el Dios revelado por Jesucristo. Por tanto, el anuncio evangélico de la cruz es el camino del amor y de la entrega que tanto molesta a los grandes de este mundo, a los grandes sistemas de poder que muchas veces lo utilizan para la corrupción, para oprimir al pueblo, a un pueblo pobre. En Jesús no reconocieron a Dios ni a los otros, ni un proyecto humano compatible con sus propios deseos. Lo vemos en este pasaje evangélico que hemos escuchado. Por eso Jesús fue tan incómodo. Por eso a Jesús le dieron la cruz, la del odio, la del descarte, la de una muerte ignominiosa. En ese sentido, Jesús asume conscientemente esta cruz, la cruz del rechazo de Dios y del ser humano, y junto a ello descubre en ella una posibilidad de vida para todos, incluso para sus verdugos. Lo vemos muy bien cuando los soldados lo golpean y lo clavan en la cruz. Entiende que este momento crucial es la gran oportunidad para mostrar la extraordinaria fuerza del proyecto de Dios al que Él siempre había servido, Jesucristo nuestro Señor. De ahí la carta a los hebreos que hemos escuchado. Se afirma que Jesús asume libremente la cruz de la ignominia, la vacía del odio y de la muerte, y la llena del amor que ha dado y da sentido a su existencia. En suma, la colma de Dios. En efecto, queridos hermanos, para cerrar esta homilía, Jesús acoge la cruz como la expresión máxima del amor de Dios, un amor que es capaz de cambiar la muerte en vida, y lo celebraremos el día de mañana, Dios mediante. El pecado en salvación, la noche en día, como lo afirmará el día de mañana el pregón pascual que escucharemos. Jesús, por tanto, asume con todas sus consecuencias
la fuerza salvífica del amor que se da, que se entrega, que sirve, que se desvive para con los otros. Por eso la cruz se toma en una buena noticia y puede interpretarse como voluntad de Dios. De ahí Santo Tomás de Aquino afirma que la cruz es un ejemplo de todas las virtudes: amor, paciencia, humildad, obediencia, desapego a las cosas materiales. La cruz, hermanos, es la clave del Evangelio, la llave de la puerta santa del cielo. Por lo tanto, hermanos, la cruz es aceptación, inmolación, entrega, ofrenda y paz en respuesta al mismo amor. En este momento, hermanos, vamos a iniciar nuestra oración universal. Vamos a tener dos actitudes: el ponernos de rodillas cuando se los indique y el ponernos de pie. Así que quien pueda ponerse desde sus casas de rodillas, lo puede hacer en este momento. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. También por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos también por nuestro obispo Oscar Roberto, por
todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, y por todo el pueblo de Dios. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De rodillas. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. De pie.
Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y conceda al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud, y puedan llegar así a conocer a Dios. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que, en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual,
para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a la segunda parte de esta celebración, la adoración solemne de la Santa Cruz. Lo haremos en la primera forma para que estemos atentos cuando les digamos de rodillas, etcétera, etcétera, tengamos este ambiente de oración, y desde sus hogares traten de tener su cruz, ¿verdad? Para que desde sus hogares puedan adorarla. Ya sea una genuflexión, darle un beso a su cruz, y desde allá pues podamos también adorar solemnemente a la Santa Cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Sobre todo
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te tengas en mis labios, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno,
desde sus casas, vamos a hacer esta comunión espiritual, ya que no pueden hacerlo sacramentalmente. Cierren sus ojos y en el interior de su corazón vayan realizando esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante una participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente recordarles, queridos hermanos, los invitamos a las 8 de la noche a este Rosario del Pésame a nuestra Madre Santísima de Guadalupe en este contexto de la muerte del Señor, para que pues a través de los dolores de la Virgen Santísima pues podamos ofrecerle este momento al Señor en su muerte gloriosa, en su sepultura, y los invitamos el día de mañana a las 9 de la noche a la solemne vigilia pascual, donde estaremos celebrando, Dios mediante, el triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Así que los invitamos para que también sigamos en este ambiente de silencio y de meditación. Inclinan el rostro para recibir la bendición y a la invocación responderán: amén. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.